¿Cuál de los siguientes datos clínicos hay que tener cuidado para evitar el desarrollo de insuficiencia renal aguda después de una exploración con medidas de contraste? Hay que ver, pues, si el paciente tiene mieloma múltiple, acuérdense que hay un riñón de mieloma. Si le pongo sustancia de contraste a un mieloma múltiple, puede hacer insuficiencia renal aguda por nefrotoxicidad por sustancias de contraste. Esto es una cosa importante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este paciente, mieloma múltiple, sería la clave C. Varón de 45 años con historia de rinorrea purulenta. Miren, este diagnóstico lo van a hacer sencillo ustedes. Rinorrea purulenta, fiebre, artralgias, nódulos pulmonares. Ah, doctor, espere, rápido, espere. La prueba que le pide es su ANCA-C, anticuerpo citoplasmático neutrófilo. La clave, la B. Así de simple la medicina. 59. Un paciente diabético con hipertensión arterial, ¿cuál de los siguientes agentes antihipertensivos sería de elección para retardar la nefropatía diabética? Creo que estamos hablando en varias preguntas de esto, ¿no? ¿Cuál? Los YECAS, la D. Un paciente diabético tipo 1, miren, tipo 1, 30 años de evolución, que presenta nefropatía diabética con proteinuria de 2 gramos, tensión arterial 190/100, o sea, hay una nefropatía diabética avanzada. ¿Qué supuesto de los siguientes es correcto? ¿Es necesario el tratamiento insulínico, sea con insulina cristalina? ¿Sería lo correcto insulina cristalina? No, la cristalina es para las emergencias diabéticas, para mantenimiento de insulina NPH o Lispro, ¿no? ¿Es necesario el tratamiento de la... ¿Es necesario tratar la hipertensión de forma intensiva? En realidad, cuando tengo un paciente con hipertensión crónica, no hay que bajar bruscamente la presión. Puede producir más daño de lo que ya tiene el paciente. Es un dato importantísimo que debo tener. Pero vamos a leer otras alternativas. Al existir nefropatía, ¿no debe tratarse la hipertensión por el riesgo de empeorar el filtrado glomerular? No. O sea, al existir nefropatía, sí debe tratarse la hipertensión, porque más hipertensión, más nefropatía. Esto es falso. La nefropatía diabética apenas modifica el curso natural de la diabetes. No apenas. Es un antes y un después, que tenga nefropatía o no. El pronóstico. ¿Los YECAS no son de utilidad? No, sí son de utilidad. La clave sería la B. Es necesario tratar la hipertensión de forma intensiva para evitar, ¿no?, más daño, ¿no? La clave, la B. Dentro de las aseveraciones es la más coherente, pero en realidad no se debe tratar agresivamente, bajarlo a 120/80 la presión. La presión es más gradual, por eso le estoy haciendo un acápite. Dentro de todas las aseveraciones es la más idónea, pero no la más idónea no quiere decir que es la más correcta. De esas sí, la más idónea. La 61. Un enfermo de 50 años diabético conocido de hace 30 años, sin retinopatía, miren, buen diabético. Eso se llama evolución natural. Doctor, ¿y qué tiene que ver la evolución natural? Tiene que ver con la idiosincrasia. Por eso hay en la Universidad de Buenos Aires, Alfredo Orante, antes de entrar a la Facultad de Medicina, dice: Dimurtus cordis, los muertos enseñan a los vivos. Y dice: no existen enfermedades sino enfermos. Cada paciente es distinto, pese a tener la misma enfermedad. Un diabético conocido de hace 30 años sin retinopatía, miren, imagínense, ni alteraciones urinarias conocidas, presente edemas de instauración rápida, proteinuria nefrótica, microhematuria, o sea, proteinuria nefrótica y microhematuria, o sea, tiene combinación de nefrítico-nefrótico. La depuración de creatinina está normal, el complemento normal, no se detecta anticuerpos, o sea, no es vasculitis, ¿no? ¿Cuál de los cuadros es el más compatible? El diagnóstico será, esta es una nefropatía membranosa, pues, acuérdense, puede hacer instauración rápida, pero con creatinina y urea normales, como el caso que están viendo acá, ¿no? Esta es una nefropatía membranosa. ¿Cuál de las siguientes nefropatías glomerulares no se relaciona con hipocomplementemia? Bueno, esta pregunta cae de maduro. Las membranas proliferativas, postinfecciosas, lúpicas. Es el lupus. Vemos mucho lupus, en realidad somos lupólogos, ¿no? Vemos mucho lupus. Yo he hecho mi tesis incluso de lupus.
pronóstico, epidemiología. O sea, lupus es la patología que vemos con frecuencia y vemos bastantes nefritis lúpicas. Dos patologías que te dan pronóstico de lupus es neurolupus y nefritis lúpica. O sea, cuando hay daño neurológico y daño renal es pronóstico malo, da severidad a la enfermedad. La clave, la D, la nefropatía diabética no da complementos. Pues. Paciente de 28 años que presenta hematuria macroscópica al día siguiente de una infección faríngea y edema maligno. Usted está diciendo todo, ¿no? Infección faríngea y edemas y hematuria. Este es un nefrítico, pues, doctor. No perdamos tiempo, ¿no? Este es una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? ¿No? Aguda. Pero miren, la emoción. 2 años antes, hasta acá era glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Pero miren, por eso hay veces es bueno leer todo, o hay veces la primera parte te da el diagnóstico. 2 años antes había presentado un cuadro similar que desapareció rápidamente, por lo que no había consultado previamente. Entonces esto de aquí es un disparador. El paciente tiene una glomerulopatía ya primaria per se. ¿Cuál glomerulopatía cursa con síndrome nefrítico? La membrano proliferativa. Miren, la clave sería la A. La clave sería la A. Hasta acá, si viene una pregunta así, eso es estreptocócica aguda. Pero cuando vienen los antecedentes y la historia, esta es una membrano proliferativa porque tiene hipocomplemento de Mengels. La clave la A. ¿Cuál es la glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia a reflujo vésico-ureteral? La segmentaria focal, la hialinosis segmentaria focal, esa es la vesículo-ureteral, es muy frecuente en niños, esta anomalía. Niñitas, sobre todo, que tienen infecciones urinarias a repetición y luego hacen insuficiencia renal, esta es la etiología. Hialinosis segmentaria focal. A veces hay que hacer corrección quirúrgica. Un niño de 6 años presenta edema generalizado nefrótico, proteinuria masiva, 8 gramos. Sin hematuria, sin hipertensión ni disminución de la función renal. Doctor, este es cambios mínimos, pues, en el niño, nefrosis lipoidea. ¿Cuál es el tratamiento, la actitud más adecuada? Este paciente hay que tratarle con corticoides, una respuesta rápida a corticoides. La E. Un hombre de 60 años diabético, desde hace 8 años, miren, 8 años. Tratamiento con diabéticos orales, hipertenso en los últimos años. O sea, no era hipertenso antes, a los últimos años. Quiere decir que está haciendo una nefropatía y esa nefropatía está produciendo hipertensión. Eso es lo que quiero interpretar con la historia. Desde hace 2 meses se evidencia un síndrome nefrótico por una nefropatía. ¿Será diabética? Probablemente sí. Con creatinina plasmática de 1.3, no mucha zoemia. Ese es el dato importante. Los síndromes nefróticos, las membranosas cursan con función renal casi normal. En la orina aparecen hematurias, cilindros hialinos y granulosos. Esto es renal. Se indica tratamiento con yecas y diuréticos, que es el tratamiento. En 8 meses la proteinuria disminuye progresivamente porque le he dado antiproteinúricos. ¿Cuál es la causa más frecuente, más probable de síndrome nefrótico? Esta es membranosa, pues membranosa, gran proteinuria con función renal casi normal y que responda espectacularmente a los antiproteinúricos. La clave, la A. Paciente de 48 años con antecedente de hepatitis C. La hepatitis C produce glomerulonefritis postinfecciosa. El factor de riesgo es transfusiones y hemodiálisis. Pero también produce crioglobulinemia mixta. También por ahí produce insuficiencia renal. Son los 2 mecanismos por los cuales la hepatitis C puede producir eso. Presenta edemas, proteinuria, esto es un síndrome nefrótico, pero también hematuria, un síndrome nefrítico nefrótico. ¿Qué proceso glomerular de la siguiente se encontraría con más probabilidad en la biopsia renal? Esta es una membrana proliferativa, síndrome nefrótico nefrítico, acuérdense. Membranosa, nunca nefrítico, solo nefrótico. Y el nefrítico más nefrítico que nefrótico. El glomerulonefritis membrana proliferativa es nefrítico nefrótico. Y el focal y segmentario más nefrótico que nefrítico. Puede presentar.
Eso es lo que quiero que se acuerden de esta clase. Entonces la clave, la E. ¿Cuál de los siguientes glomerulonefritis hay activación del complemento por la vía alternativa? Las postestreptocócicas, ¿no? La clave, la B. Postestreptocócicas, conocidas. Un paciente con nefropatía secundaria, reflujo vesiculolateral, acuérdense, ya creo que vino esta pregunta, la pregunta 69, acuérdense de la hialinosis focal, que presenta proteinuria con rango nefrótico y niveles normales de albúmina sérica. Ah, esta es una focal y segmentaria, pues la clave, la C, la clave, la C. Este dato importante, reflujo vesiculolateral. Un niño de 5 años con anasarca, ah, esos cambios mínimos, doctor, nefrótica, nefrosis lipoidea, proteinuria selectiva, o sea, de albúmina, 6 gramos, hipoluminemia, hiperlipidemia, síndrome nefrótico, función renal normal, 0.6. ¿Cuál será la clave? La E, cambios mínimos, cambios mínimos. Tratamiento espectacular con corticoides. La hipocomplementemia persistente se acompaña generalmente en, esto es la membrana proliferativa, que es la nefropatía más frecuente en adultos. Nefropatía más frecuente en adultos, membrana proliferativa. Nefropatía más frecuente en niños, cambios mínimos, cambios mínimos, cambios mínimos. La clave, la B. Sí. A ver. ¿La 70? Un niño de 5 años de evolución con analítica de proteinuria muy selectiva de 6 gramos de sedimento urinario normal, hipoaluminemia acompañada de creatinina plasmática. El diagnóstico más probable es nefropatía por cambios mínimos. Claro, insuficiencia renal no, porque la creatinina está normal. Sorry, la clave la B solamente. Muy bien, doctor. Lo felicito. Estamos atentos. Disculpen la hipoglicemia. La 72, el síndrome nefrítico agudo. Un dato importante en el diagnóstico de la glomerulonefritis postinfecciosa es el descenso temporal del complemento. La clave, la de complementemia, acuérdense, complementemia. ¿Cuál es la presentación más frecuente de la nefropatía IgA? Esa es la enfermedad de Berger, más frecuente en jóvenes, niños, es la hematuria recurrente, la hematuria. Hematuria. La clave, la A, Berger. Un varón de 40 años tiene un síndrome nefrótico. Ah, doctor, ¿membrana proliferativa o membranosa? Cualquiera de ellas. Pero ya está, la que le está empatando es la focal y segmentaria, está empatándole ya. No se olviden, esas 3. Pero si dice, si es nefrítico o nefrótico, membrana proliferativa. Si es más nefrótico que nefrítico, focal y segmentaria. Más nefrótico, solo membranosa. Ese debe ser su esquema. Un varón de 40 años tiene un síndrome nefrótico. Ah, membranosa, pues, doctor. Sin evidencia de enfermedad sistémica. ¿Cuál es la más probable del síndrome nefrótico idiopático? Membranosa. La clave, la C. Si hubiera sido niño, cambios mínimos. En la nefropatía de cambios mínimos, las afirmaciones siguientes son ciertas. Un dato más. Las nefropatías, mesangio capilaris, focal segmentaria, membranosa, membranosa, son vía. O sea, la membranosa puede regresionar a membrana proliferativa focal y segmentaria. La mesangial puede evolucionar a membrana proliferativa. Eso va a depender de la evolución, que no le haga nada o que trate con corticoides y evoluciona o regresiona a la enfermedad. O sea, cambian de una histopatología a otra, ¿no? Entonces hay que entender esto importante. En la nefropatía de los cambios mínimos, la afirmación siguiente son ciertas, excepto, acá pues, esto no es cierto, ¿no? No evoluciona nunca glomerulosis focal, o sea, dice, excepto, no evoluciona, sí evoluciona. La clave, la C. Lean bien la afirmación. Todos son ciertas, excepto, no evoluciona nunca glomerulosis focal, sí puede evolucionar.
La clave, la C. Mujer de 24 años, diagnosticada año y medio de hepatitis C. Crioglobulinemia mixta y postinfecciosa, síndrome nefrítico. En tratamiento con interferón alfa, que es el tratamiento para la hepatitis C. Presenta proteinuria e hipocomplementemia. Nefrítico. Con edemas intensos en extremidades inferiores, nefrítico. Y púrpura secundaria de vasculitis leucocitoclástica. Este es un dato importante porque parece un nefrítico y parece un Henon-Schollen en su contexto. Pero por el dato de la crioglobulinemia mixta es la clave la B, una glomerulonefritis mesangiocapilar con crioglobulinemia mixta. Por eso hay vasculitis, púrpura secundaria de vasculitis, porque esta crioglobulinemia mixta es una vasculitis. Una forma de presentación de las crioglobulinemias es el Raynaud, que lo vamos a hacer en un reumato. Raynaud. Doctor, pongo la mano al agua fría, se me pone morada, luego se me pone roja y luego se me pone pálida, el signo de la bandera francesa, fenómeno de Raynaud. No, eso se relaciona a crioglobulinemia de mixta, esclerodermia, lupus, etc. ¿no? Ya lo vamos a ver el próximo sábado. Todas estas afirmaciones acerca de la nefropatía membranosa son ciertas. ¿Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico del adulto? Sí. ¿Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño? Sí. ¿Puede asociarse a fármacos? Sí. En mi época de alumno veía mucha nefrotoxicidad, síndrome nefrótico por fármacos. Y los dos fármacos más frecuentes es la penicilamina y las sales de oro. Doctor, ¿y por qué? Porque la penicilamina y sales de oro antiguamente se usaban en artritis reumatoide. Actualmente tenemos pues el etanercept, el rituximab, el infliximab, leflunomida, terapia biológica, ¿no? Ya no usamos sales de oro ni penicilamina. Y cuando usamos, síndrome nefrótico por efecto adverso. Y no se olvide que el captopril a dosis altas y largo tiempo también da síndrome nefrótico. ¿Es frecuente la asociación de trombosis de la vena renal? Sí, doctor, acabamos de ver un caso, dolor lumbar con hematuria, piuria, trombosis de la vena renal por gran proteinuria, más de 5 a 7 gramos. La clave, la C. ¿Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico? Perdón. Es la causa más, o sea, cuando tengo síndrome nefrótico es nefropatía a cambios mínimos. Sorry. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico, la B sería la clave, ¿no? La nefropatía membranosa no es la causa más frecuente, es la nefropatía por cambios mínimos. Esa es la 78. Un niño de 5 años en anasarca, 20 días de evolución, una analítica de proteinuria, este caso me parece conocido, sedimento urinario normal, función renal normal, nefropatía de cambios mínimos, la clave la B. Un varón de 10 años con síndrome nefrótico, hematuria macroscópica, hipertensión, cambios mínimos, no es membranosa, porque la membranosa no hace hematuria, no hace nefrítico, que presenta valores bajos, muy bajos de fracción de complemento C3 de la cadena de complemento. El diagnóstico más probable, es una glomerulonefritis mesangiocapilar, nefrótico, nefrítico. La clave, la A. La alteración anatomopatológica más frecuente es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué es la glomerulonefritis rápidamente progresiva? Es instalación rápida. El paciente comienza a hacer azoemia, náuseas, vómitos, hipercatabolia, creatinina y urea alta, insuficiencia renal aguda, diálisis. Esa es la rápidamente progresiva, un cuadro severo. Criterio también de diálisis. La proliferación es extracapilar. La clave, la A. La A. Ama de casa que desde hace varios años presenta enrojecimiento de los pliegues proximales de las uñas de varios dedos de las manos que ocasionalmente le supuran. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Esta es una paroniquia candidiásica, ¿no? Yo siempre digo, cuando encuentro cándida en las manos, siempre es inmunosupresión. Diabetes, hipertiroidismo, HIV. Siempre cuando encuentren hongos en las manos, sobre todo cándida, hay que hacer un screening. Glucosa, ELISA, como pruebas, y hemos hecho y T3 y T4, siempre he hecho diagnósticos de ese tipo. ¿Cuál de las siguientes enfermedades renales se encuentra hipocomplementemia? Se encuentra hipocomplementemia, la clave 82. ¿Nefropatía por mieloma? No.
Focal y segmentaria, no. La Berger, no. La mesangiocapilar, pues, ¿no? Hipocomplementemia. El factor nefrítico C3, acuérdense, esto es una de las patogenias, las nefritogénicas. Se asocia a la patogenia de la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Y esto está relacionado a una membrana proliferativa tipo 2. La clave, la C. Es una pregunta teórica, netamente, ¿no? Teórica. La proliferación de semiluna, la formación de semilunas es característica de las glomerulitis. Las semilunas se asocian mucho a patologías vasculíticas, sobre todo al lupus, pero se ve también en las proliferativas difusas extracapilares, que es un tipo de nefritis lúpica. Proliferativas difusas extracapilares, la clave, la B. En relación a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la que les comenté el caso, son criterios de mal pronóstico, todos los siguientes, excepto presencia de oliguria en el momento del diagnóstico. Ese es un mal pronóstico, ¿no? En el contexto. Formas mediadas por anticuerpo antimembrana basal, acuérdense de Goodpasture, que da rápidamente progresiva, es una presentación. Creatinina sérica mayor de 6 gramos, verdadero, un cuadro abrupto. Doctor, pero ayer tenía 1, ahora tiene 6. Eso es. Y la hipercatabólica, rápidamente progresiva. Formas posinfecciosas, no. Esta no es, la rápidamente progresiva no es posinfecciosa. Presencia de semilunas, sí. La clave, la D. En el síndrome nefrótico, la lesión anatomopatológica más frecuente en niños cae de maduro, bastantes preguntas, cambios mínimos, o nefrosis lipoidea, también se conoce. En el síndrome nefrótico, la lesión anatomopatológica más frecuente en los adultos es membranosa, la D. Los vasos rectos verdaderos se originan a partir de las, esta es otra pregunta anatómica, teórica, las interlobulares, ¿no? La clave, la C. En relación con la glomerulonefritis membranosa, son criterios de mal pronóstico los siguientes. Las histocompatibilidades son verdaderas, la insuficiencia renal es verdadera, la edad le hace mal pronóstico, en realidad el sexo, ¿no? No tiene nada que ver el sexo si es femenino o masculino. La clave sería la B, ¿no? La glomerulonefritis membranosa, señale la respuesta correcta. Les dije, ¿no? He tenido pacientes con, doctor, hace 20 años me diagnosticaron, se me hinchó el cuerpo, orinaba con espuma, a los 6 meses se autolimitó y hace 20 años estoy normal, me tomo suplementina normal. Se autolimitan solas, las membranosas se autolimitan solas, tienen remisiones espontáneas. La clave, la D, la D. La enfermedad de Berger, señale la 91, ¿no? La de enfermedad de Berger, señale la respuesta correcta. Es una glomerulopatía poco frecuente, no se ve con frecuencia. ¿Desarrolla síndrome nefrótico? No, nefrítico, es más hematuria. ¿La hipertensión arterial es infrecuente? No, es más frecuente. La IgC, la inmunidad A sérica está aumentada, Berger, y el complemento sérico está descendido. Me parece que cada vez más la incorrecta, ¿no? Porque dice la enfermedad de Berger es la nefropatía por IgA. Y la nefropatía de IgA está aumentada esto, ¿no? En realidad en la respuesta la que más cabe sería la E, ¿no? Complemento está descendido. La clave, la E. Bueno, acá es más nefrítico, la E. La enfermedad de Berger son signos de mal pronóstico todos los siguientes. Berger, hematuria recurrente. Todos los siguientes son signos de mal pronóstico. Frecuentes episodios de hematuria, sí. Síndrome nefrótico, sí, pero más nefrítico. Presencia de hipertensión al diagnóstico, sí. Presencia de semilunas en la biopsia renal, sí. Edad tardía al diagnóstico, no. La edad es más frecuente en niños, en jóvenes. La pregunta 93. ¿Es patognomónico de la nefropatía lúpica? Hay un
serios, leucocitarios. Eso es sedimento telescopado, patognomónico de nefritis lúpica. Nefritis lúpica. Y eso se ve cuerpos hematoxilínicos, los cuerpos hematoxilínicos. Esa es la clave, la B. El patrón histopatológico inicial de la nefropatía lúpica, mesangial, pues mesangial, comienza así. La nefropatía lúpica incipiente es mesangial, después mesangio capilar, membrana proliferativa, etc. Mesangial, la 94, la A. El patrón inmunológico de títulos altos de no es DHA, es anti-DNA, en vez de la H, la N. Inmunocomplejo circulante C3 y 4 disminuidos. En ausencia de actividad extrarrenal de la enfermedad, se ha correlacionado con la presencia de las siguientes lesiones en la biopsia renal de los enfermos con LES. La nefropatía lúpica representativa es la membrana proliferativa. Y el marcador que dice que tenga nefritis lúpica es el anti-DNA. Cuando tengan un anti-DNA como screening, descarten nefritis lúpica. La clave, la D. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más frecuente en la amiloidosis renal? Acuérdense, amiloidosis renal por osteomielitis, amiloidosis renal por tuberculosis cavitaria, fibrocavitaria, bronquiectasias crónicas, artritis reumatoide, son causas de amiloidosis renal. La presentación de la amiloidosis es síndrome nefrótico con nefromegalia. ¿Cómo el diagnóstico? ¿Biopsia renal, doctor? No. Biopsia de lengua o de labio o biopsia rectal. Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. ¿Y cuál es la fragmentación más frecuente? Proteinuria, proteinuria. Con relación a la afectación renal de mieloma, no es que es una pregunta que se repita. La pregunta anterior era, el riñón del mieloma son cadenas ligeras en los túbulos. En el mieloma se manifiestan diferentes presentaciones renales. Hipercalcemia que da insuficiencia renal aguda, tubulopatías como Fanconi, cuerpos mielomatógenos a nivel tubular, proteinuria de Benson-Young, o sea, una serie de presentaciones del riñón por el mieloma, que es una discrasia de células plasmáticas. Entonces, señale la respuesta incorrecta. Sucede en más de la mitad de los pacientes con mieloma, un gran porcentaje, de acuerdo al estadio del mieloma. La amiloidosis es la causa más frecuente de desarrollo de insuficiencia renal. No. La amiloidosis es una causa de síndrome nefrótico, pero el síndrome nefrótico no siempre da insuficiencia renal. Esa es la respuesta incorrecta. Doctor, esa es la respuesta incorrecta, porque la amiloidosis no es la causa más frecuente de insuficiencia renal. Si le preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal en el mieloma? Hipercalcemia. Hipercalcemia. Lo demás es verdadero. La clave, la B. En relación con el síndrome de Goodpasture, acuérdense, glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemoptisis y hematuria, síndrome pulmón-riñón. ¿Quiénes dan síndrome pulmón-riñón? Wegener, poliartritis microscópica, Chur-Strauss, que se comporta como asma, eosinofilia, y Goodpasture. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? ¿Afecta a varones jóvenes? Verdaderos, de gente más joven. ¿Puede ser secundario a otras enfermedades sistémicas? Sí. ¿La afectación renal precede a la pulmonar? No, son simultáneos, pulmón-riñón. Si hay antimembrana basal en el glomérulo capilar, en el alveolo capilar, también hay en el glomérulo capilar. La clave, la C, es la falsa. La nefropatía de la enfermedad mixta del tejido conectivo. La glomerulonefritis membranosa es una lesión glomerular más frecuente. Esa es la verdadera. Hay una nefritis membranosa en el paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo, conocido también como el síndrome de Sharp. No se confundan con síndrome de sobreposición o yuxtaposición o overlap, que es otra cosa.